Sean todos bienvenidos a Enfoque 7. La fe es algo que todos nosotros como cristianos, y no solamente como cristianos, como seres humanos, debemos de tener en nuestra vida. Tal vez tú que vas a ver este video en este momento, estás pasando por algún proceso, estás pasando por algún problema. Tal vez estás diagnosticado con alguna enfermedad. Tal vez algún familiar cercano a ti acaba de recibir ese diagnóstico. Tal vez estás sin trabajo. Tal vez estás asustado por alguna cosa que esté pasando en tu vida en estos momentos. Pero si vamos a la Biblia, si leemos los evangelios, nos daríamos cuenta que a través de la palabra de Dios podemos obtener alivio, podemos obtener paz. Y cuando tenemos fe en Él, podemos encontrar tranquilidad para nuestros problemas. Porque Él nos ayuda. Él siempre está ahí dispuesto a ayudarnos. En esta ocasión vamos a hablar de la fe. Pero antes, mi esposa tiene algo que decirte. Tengo que decirte que recuerda que puedes ver estos videos a través de las diferentes redes sociales. Nos puedes encontrar como Girán Radio Ministerio, tanto en YouTube, en Facebook, TikTok, Instagram, y también como Enfoque 7 AD. Enfoque 7 AD en todas las redes sociales. Así que dale like, suscríbete y comparte. Hoy tenemos un invitado muy especial porque vamos a hablar de este tema tan importante como lo es la fe. Pero tenemos un invitado muy especial que él tiene mucha experiencia en esto de la radio y en esto de podcast. Él viene desde República Dominicana. Con nosotros está nuestro amigo y hermano Omar Medina. Bienvenido a esto que se llama Enfoque 7. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Carlos. Muy bien, Carolina. Excelente. Contento de estar aquí con todos los que nos siguen en Enfoque 7. Un saludo especial para la gente que nos ve en todas partes. De mi parte un saludo muy especial, que Dios los bendiga y estamos aquí compartir con ustedes. Sí, ya había visto la producción de Enfoque 7, muy interesante, sus propuestas y hoy de la fe, de lo que hemos siempre mantenido a lo largo de tantos años en el camino cristiano. Así es. Yo quiero que usted me le hable un poquito a la gente que nos está escuchando ahora mismo a través de Girán Radio y que nos va a ver más adelante a través de Enfoque 7 en YouTube. Yo quiero que usted me le explique o me le diga quién es Omar Medina. ¿De dónde viene Omar Medina? Yo dije al principio que usted tiene experiencia en esto de la radio. Hábleme un poquito a ellos de quién es Omar Medina. Bueno, en radio fui formado en Radio Amanecer, la emisora adventista en República Dominicana. Comencé a trabajar ahí a los 17 años. Yo venía de ser tartamudo, que es una historia interesante que contar. No podía hablar bien, tenía ese problema toda mi niñez y mi adolescencia. Pero a los 17 años ya fue superado ese problema y comencé a trabajar en la radio, en Radio Amanecer durante 22 años. Wow. Toda mi formación de 1984 hasta el 2006. En el 2006 salí de la emisora, comencé una vida más bien itinerante, viniendo a trabajar aquí, a Estados Unidos. Ahí trabajé un tiempo en la Mega de Filadelfia. La Mega se pega ahí, Don Omar, me decían Don Omar de la Mega. Ahí estuve unos 5 o 6 meses, luego ahí no se pudo concretar algo que queríamos. Entonces volvimos a República Dominicana. Ahí trabajé luego como editor asociado, corrector, lector de prueba de APIA, de IATPA, la Asociación Publicadora Interamericana en ese tiempo. Y luego ya venimos a trabajar con una visa de trabajo como consejero, como terapeuta de salud mental. Esa ha sido mi experiencia después que salí de la radio en 2006. Te lo dije todo resumido. Sí. Y actualmente he estado trabajando como consejero en los albergues o lugares de refugio de los menores de edad que vienen no acompañados de Centroamérica y de otros países en la frontera entre México y Texas. Esa ha sido mi experiencia de 2016 para acá. Hasta hace algún tiempo que fue mi último trabajo de esa naturaleza en Greensboro, Norte Carolina, y ya he estado 2 meses aquí buscando algún trabajo, algunas cosas, aplicando y haciendo cosas, hasta llegar al tiempo presente.
Oh, wow, wow. Bueno, tremendo, tremendo. Un historial increíble. Hay una palabra que usted lo caracteriza mucho, que quien ha escuchado los del amanecer sabe que cuando dicen hay paz, hay paz, ese es Omar Medina. Hay paz. Ese es como mi grito de guerra. Lo he utilizado desde que era adolescente. Paz, hay paz. Desde que trabajaba con el Club de Conquistadores, positivo, ánimo arriba. Esas son las frases que más o menos me caracterizan. Claro, mira, y ya hablando de eso, de hay paz, que tremendo, de verdad, ese eslogan, podríamos decirlo así, ¿no? Sí. Dijimos al principio que vamos a hablar de la fe. Y me gustaría hacerte esta pregunta, porque como sabes, tienes mucha experiencia y puedes hablar del tema. ¿Cómo una persona que esté pasando por un momento difícil en su vida ahora mismo puede tener paz? ¿Qué debe hacer para tener paz? La fuente de la paz es Jesucristo. Él dijo, la paz les dejo, mi paz les doy. No como el mundo la da, yo la doy. No se turbe su corazón ni tenga miedo. O sea, en Jesucristo y en sus promesas tenemos esa seguridad. Como él dijo también en Juan 16:33, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. En la medida en que le demos cabida a la paz de Cristo, a la promesa de Jesús en nuestros corazones, todo ese sentir, todo ese problema, todo ese dolor va a ser restaurado, va a ser mejorado, va a ser eliminado, porque en Jesucristo tenemos esa paz que el mundo no conoce y que no puede dar porque no la conoce, como dice también la palabra. Y entonces en su palabra hay restauración, sanidad, aliento, esperanza, vida. Tú sabes, entonces en el elemento de la fe, ¿cómo se liga ahí? Es eso. En el Evangelio es más que sentir cosas, es creer a lo que Dios ha dicho. Ese es el énfasis para entender la naturaleza del Evangelio y el efecto del Evangelio, la paz, la esperanza, la fe, el amor, esas cosas que nos restauran, aún en medio de cualquier situación que estemos atravesando. Amén. Mira, amén. hay un texto bíblico que me gusta bastante. Mi esposa lo va a leer en esta ocasión. Y me gustaría que tú lo leyeras y me dijeras cuál es tu opinión con respecto a este texto. Adelante. Sí, bueno, hay un texto, señores, la Biblia está llena de promesas. Nosotros a veces cuando estamos pasando situaciones, dificultades, problemas, nos agobiamos y a veces el enemigo utiliza esas cosas para enfocar la duda en nuestra mente y en nuestros corazones. Entonces la Biblia está llena de promesas. Si nosotros recordamos todo lo que está escrito en la Biblia, podemos tener paz, podemos tener fe. Pero ¿qué es la fe? La fe está descrita en la Biblia. En Hebreos 11:1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea, es llamar las cosas que no son como si fueran. Entonces, en realidad la Biblia está llena de promesas, llena de palabras de aliento para nosotros. El texto bíblico que tenemos en Mateo, creo que es con respecto al centurión. Yo quiero que tú... Lucas 7. Sí. Sí, bueno, aquí relata una historia. Lo voy a leer para que así, ¿verdad? Podamos... Dice aquí que en el capítulo 7 de Lucas, desde el versículo 1 hasta el 10, vamos a estar leyendo. Dice, después que terminó todas sus palabras al pueblo que lo oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniera y sanara a su siervo. Ellos se acercaron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo.
y por lo que ni aún me tuve por digno de ir a ti. Pero di la palabra, y mi siervo será sanado. Pues también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este, ve, y va, y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que lo seguía, os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a la casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Omar, hay algo que me llama la atención de este texto. Te voy a formular una pregunta. Adelante. Tomando en cuenta de que era un centurión, Sí. un guardia romano. Sí, era un capitán que dirigía 100 hombres. Sí. Por eso era centurión. Centurión, exactamente. Se supone que él no tenía la creencia de los israelitas. Era un extranjero, Era un claro. extranjero. Vamos a ponerlo así, él no era cristiano. Vamos a traerlo a este tiempo. Él no era cristiano. Una persona que no sea cristiana puede tener la misma fe, así como... Bueno, la Biblia registra esos casos de personas extranjeras, como la mujer sirofenicia, el centurión, por cierto, de Hechos 10, Cornelio, muy famoso, su encuentro, el ángel que se le apareció y todo, una cosa maravillosa. Y este caso del centurión, porque la fe está más allá de nuestras fronteras religiosas, o sea, es un asunto, una conexión de la persona con Dios. Y todos somos criaturas de Dios. Si bien no todos somos hijos de Dios, porque hijo de Dios es el que lo obedece, el que lo sigue, pero todos somos criaturas de Dios. Y Dios no hace acepción de personas. Y Él manda su lluvia y su sol sobre justos e injustos, sobre buenos y malos. Entonces, si hay algo que nos enseña este pasaje, es que si la persona ejerce fe, confianza, seguridad de lo que Dios puede hacer, y ejerce esa fe en el sentido de lo que quiere conseguir, con la ayuda de Dios lo puede hacer, independientemente de si es o no es religioso. Así es. Wow. Hay otra historia relatada en la Biblia, en los evangelios, y es el tema de Jairo, sí, y de la mujer del flujo de sangre. ¿Sabes qué? Yo siempre he dicho que nosotros como cristianos muchas veces acudimos más rápido vamos a poner por ejemplo, el caso de la mujer samarita, de la mujer del flujo de sangre. Sí. Ella dice la Biblia cuando empieza el texto que ella luchó por mucho tiempo, pero la Biblia dice esa misma historia cuando empieza narrando, pasando Jesús otra vez. O sea que ya Jesús había pasado por ahí. Entonces, yo analizando y viendo, digo, pero esta mujer entonces acudió primero, gastó todo lo que tenía, acudió primero a los doctores y después dejó a Jesús de último. Entonces yo me pregunto, ¿hay cristianos así? Que bueno, nosotros como que yo te digo que sí lo he visto. Incluso ha pasado conmigo mismo, no te voy a mentir. Ha pasado conmigo mismo que a veces yo oro, por ejemplo, por un trabajo. Vamos a poner esto de ejemplo. Un trabajo, una vez, yo empecé a orar y yo le dije, Señor, ayúdame por favor a yo poder conseguir ese trabajo. Pero cuando terminé de orar, automáticamente termino de orar, digo, ¿y será que yo voy a conseguir ese trabajo? O sea, como que estoy dudando, básicamente. Sí. O tú sabes, y la duda, ¿es bueno que un cristiano actúe así? Bueno, el cristiano debe actuar con seguridad, o sea, porque Dios es seguro. Claro. Dios es seguro. Yo, lo que siempre he dicho a veces, yo reconozco que Dios es soberano, yo no tengo ninguna duda en que Dios es grande. Por eso hay un pasaje que dice, ayuda a mi incredulidad, de un señor que se acerca a Jesús y le dice, sí, creo, ayuda a mi incredulidad. Porque a veces no dudamos del poder de Dios, lo que dudamos es de nuestra capacidad de recibir su beneficio. Y entonces ahí no se complementa lo que debe complementarse, que como dice la Escritura también, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca halla, el que llama se le abre.
Algunas personas lo pueden testificar de una manera poderosa, fuerte, impresionante. A otros ha sido más bien con cierta dificultad que hemos ido encontrando esa respuesta, pero de que es una realidad en la Escritura, sí. Hay que acercarse a Dios con fe, con la convicción. Tú sabes, como dice el texto de Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y hay todo ese registro de la galería de los héroes de la fe de Hebreos 11, nos enseña esos diferentes personajes que lidiaron con ese tema de la confianza, de la fe, porque no es un sentimiento abstracto, es un enfoque hacia la vida espiritual y es algo práctico a la larga de una relación de fe y obediencia. Como Abraham, ¿por qué fue justificado Abraham? ¿Por sus obras? No, por su fe. Fue llamado amigo de Dios, el padre de la fe, pero en algún momento dudó. Claro, sí. Porque como ser humano, pues, tú sabes, en algún momento como que flaqueó, pero finalmente se cuenta no por la ocasión las ocasiones en que pudo haber fallado, sino cuál fue su constante en su relación con Dios. Claro. Así es, a veces uno tiene la fe no muy aumentada, un poquito bajita. Sí. Si mi fe es muy bajita, ¿cómo entonces yo puedo aumentar mi fe? ¿Cómo puedo aumentar mi fe? Si supiera esa respuesta. Sí, pero la Biblia da muestras de eso. Persistencia, resistencia, insistencia. ¿Okay? Persistir, resistir, insistir. La perseverancia de los santos. Aquí está la paciencia de los santos. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. O sea, cuando la Biblia habla de paciencia, por eso es que algunas versiones dicen perseverancia. Es una paciencia activa, no es algo que espera ahí, ay, ahora que aumente mi fe, no. Es un asunto de persistir en eso, resistir, insistir en eso constantemente, en una práctica diaria de tu vida con Cristo. Es una mira hacia donde tú pones tu enfoque. Puede ser que esté nublado, que tu mente esté confusa, estés muy distraído, pero practica eso cada día, de enfocarte hacia lo que Dios quiere en tu vida. Y en esa práctica diaria, esa fe va a ser afianzada. Exactamente, no, y en esa misma línea, porque a veces los seres humanos, como seres humanos limitados, tenemos una fe no fortalecida, pero también lo que pasa es que muchas veces ponemos nuestra fe en un trabajo, en una cuenta de banco, en un seguro médico, ponemos nuestra fe en una persona. Y hay una cita bíblica que se encuentra en el libro de Santiago, el capítulo 1, versículo, déjame ver, que lo tenía por aquí. Vamos a ver. Que el hombre Yo de lo Dios tenía debe por ser aquí. constante. Sí, 1:6. 1:6. El capítulo 1, versículo 6. Acércate Santiago más al micrófono. 1:6, sí. Aquí dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Entonces, como decía mi esposo, a veces estamos pidiéndole algo a Dios, pero cuando acabamos de orar, como que se nos entra la duda y ¿será que Dios va a responderme? Pero debemos creer en Dios, porque en realidad para el humano lo que es esperanza, para Dios es un hecho. Así es. Y si es la voluntad de Dios de que le estamos pidiendo algo, puede ser que Él te diga sí, te diga no o te diga espérate. Como Dios conoce el fin desde el principio, ¿verdad? Él, hay cosas que la va a responder como nosotros se le estamos pidiendo, pero hay cosas que nosotros le vamos a pedir a Dios y que Él, en su infinita sabiduría, sabe que no nos convienen y nos va a responder con un no, por ejemplo. Así es. O puede que Dios quiera fortalecer nuestra fe y entonces pueda decir, no, espérate, ahora no es el momento adecuado para ayudarte eso. El caso es que la fe, si hay algo que se opone a la fe, es la duda. Y cuando tú dejas que la duda, siempre que tengo la oportunidad, hablo de esto, porque es como un mecanismo de la duda que funciona de la siguiente forma.
Y no solamente en el asunto de tu relación con Dios y en lo que la Biblia te enseña, la duda en general produce esto. La duda te lleva a la desconfianza. Tú sabes, no hay confianza, no hay seguridad, no hay como certeza en eso. Entonces, cuando tú dudas, generas desconfianza, la desconfianza genera desaliento. Y el desaliento es la cuna donde duerme la derrota. Entonces, cuando tú dudas, desconfías, al desconfiar te desanimas, y el desánimo es la duda es la cuna donde duerme la derrota. Por eso se dice que la duda es el arma estratégica de Satanás. Sí. Porque no te lleva más nada que a dudar. Y después que tú dudaste, te suelta. Ya eso te va a generar preguntas, inquietudes. No era como yo esperaba, yo sabía que no iba a pasar nada. Y entonces eso te lleva a una desconfianza terrible y al desánimo consiguiente, que te lleva a la derrota, lamentablemente. Claro. Mira, tú dijiste ahora mismo 3 palabras: persistir, resistir e insistir. Y bueno, me voy a referir al tema del cual todo el mundo está hablando en este momento. Los presidentes de todos sitios están hablando de ese tema. El mundo entero está hablando, todos los noticieros están hablando de ese tema. Y es el tema de nuestros hermanos venezolanos, lo que está pasando con ellos. Yo vi un video que me gustó bastante de un joven que en medio de la multitud, él logra convencer a todos los que estaban ahí en la multitud para que oren. Entonces él comenzó a orar. Y mientras estaban los guardias, todos los guardias haciendo, tú sabes, tomando las órdenes de los altos ejecutivos, sí, ellos estaban orando. Entonces, yo me pregunto, o yo te pregunto a ti, ¿basta solamente con eso, con orar? ¿Qué deben hacer nuestros hermanos venezolanos en medio de este dolor, de este caos que están pasando? ¿Seguir orando solamente? A nosotros nos toca orar por ellos, obviamente. Es una situación complicada, con muchos matices políticos y de preferencias y de tendencias ideológicas. Ellos sí tienen todo su derecho a defender lo que expresaron en urnas. Eso es lo que todo el mundo sensato está pidiendo, que se respete ese resultado. A nosotros nos toca orar porque hay muchas familias que están perdiendo seres queridos. Hay situaciones complicadas de personas que mueren en esas protestas y de los que puede faltar si eso se sigue complicando. Pero orar para que eso tenga una salida lo menos traumática posible. Eso nos toca. Y hacerlo con fe, por cierto. Y este joven que tú dices que viste en redes sociales orando y eso, fue una buena idea porque a veces dice, bueno, ¿y qué puedes resolver esto? ¿Una intervención o una revuelta o que pase esto o más presión internacional? Siempre que me toca hablar de eso, hablar en público así como estoy hablando ahora, a nosotros nos toca orar por eso, que se imponga el resultado que realmente el pueblo decidió, porque de eso se trata, toda la transparencia, toda la justicia que eso merece en ese momento por lo que fue expresado en urnas. Pero orar para que eso sea lo menos traumático y lo menos doloroso posible. Claro. Yo, ¿ibas a decir algo? No, yo iba a decir que sí, o sea, realmente orar, señores, orar, porque es que muchas veces nos enfocamos más como en la situación que estamos pasando y nos preocupamos tanto, pero debiéramos preocuparnos menos y orar más y confiar más en Dios. Mira una frase aquí de Amado Nervo, es como una pequeña poesía. Amado Nervo fue un famoso poeta mexicano de ya hace muchos años. Se titula La oración, dice: no será lo que quieres, murmura el desaliento. Tu plegaria es inútil, no verá tu pupila el dulce bien que sueñas. Imposible es tu intento. Yo escucho estas palabras como el rumor del viento y sigo en mi oración obstinada y tranquila. O sea, que aunque todo a tu alrededor indique que no, que eso es imposible, que tú no puedes, tú sigues en tu oración obstinada y tranquila. Amado Nervo. Amén. Wow. Amén. Mira, yo puedo decir con respecto a esas 3 palabras que tú mencionaste ahorita, de resistir, persistir e insistir.
yo tengo un testimonio muy bonito, muy chulo. Dominicanamente dicho. Dominicanamente dicho, exactamente. Y es el hecho de que, bueno, yo estaba un poquito frío en la fe, en lo que es la iglesia. Y me salí de la iglesia incluso. Desanimadito. Desanimado, súper desanimadito. Entonces yo me puse a orar y yo le decía a Dios, por favor, yo quiero mi compañera. Yo quiero casarme, o sea, yo sé que yo después que tenga a mi compañera voy a aumentar el deseo de estar en la iglesia, de ir a la iglesia. Y más si ella es cristiana también. Muy bien. Y le pedí a Dios por mi compañera y gracias a él, aquí está mi compañera conmigo. Amén, excelente. Entonces, pero Amén. fue de una vez eso, ¿no? Fue de una vez. El amor está en el aire aquí. Exactamente. No fue rápido, o sea, yo tuve que esperar. Como dice una palabra muy dominicana, yo tuve que guamearme o guayarme, ¿cómo se dice? Guayar la yuca, como dice. Sí, guayar la yuca. Yo tuve que guayar la yuca. Pero gracias a Dios, aquí estoy con mi esposa. Entonces, eso por decirte un ejemplo. Pero hay muchas cosas que han pasado en mi vida que yo digo que, wow, hay que tener fe para que cosas como esta pasen. Sí. Trabajo, necesitaba un trabajo en cierta ocasión, te conté hace ratito. Sí. Y gracias a Dios tengo mi trabajo y tengo 5 años en este trabajo. Entonces yo digo, wow. ¿Y de casado tienes? De casado 3, vamos para 4 ya. Sí, 4 años, ya estamos doblando para los 4 años. Excelente. Entonces, yo digo que esa palabra de persistir y también de esperar, resistir, exactamente, es muy importante para nosotros, tanto como cristianos como no cristianos. Porque no me voy a basar solamente en lo cristiano. También vamos a hablar de aquellas personas, porque te voy a decir algo. Yo he visto personas que no son cristianas, pero tienen una fe increíble. Así es, claro. Tienen una fe increíble. Entonces, la fe es lo que tú y yo, como cristianos, como no cristianos, debemos de tener como principio, debemos de tener principal en nuestra vida. Yo quería hacerte una pregunta, y es antes yo quería hacerte una pregunta, y es con respecto a lo que hablamos ahorita, con respecto a lo de la mujer del flujo de sangre. Dijimos ahorita que ella duró mucho tiempo para acudir a Jesucristo. Pero también hay personas, por ejemplo, ahora mismo, que quizá vayan a ver el video. No vamos a dudar de eso. Lo que están escuchando. Sí, lo que están escuchando también a través de la radio. Incluso, me atrevería a decirte ahora mismo que te suscriba, le dé me gusta y comente este video y todos nuestros videos. Mira, hay madres que ahora mismo están orando porque quizás su hijo que ellos criaron por mucho tiempo bajo el evangelio, que conocieron de Jesucristo, se salieron de la iglesia, se fueron. Y voy a utilizar el ejemplo que te dije ahora mismo, de que yo me había salido de la iglesia. Gracias a Dios estoy de vuelta, estoy aquí, en pies de guerra, en pies de lucha. Pero, ¿qué tienes tú que decirle a esas madres que ahora mismo están orando y que han orado un montón de veces por sus hijos? No voy a hablar solamente por sus hijos, por cualquier otra cosa que estén orando, que estén esperando, que quieran lograr, que quieran tener. ¿Qué tú le tienes que decir a esas madres con respecto a la espera, a la esperar? Porque quizás están, wow, tengo mucho tiempo orando, estoy orando, como la mujer del flujo de sangre, por ejemplo, que duró mucho tiempo y después fue que acudió a Jesucristo. Pero anyway, me quiero basar sola. Quizás está orando y ha perdido la fe y dice, pero van acá, pero yo estoy orando y no veo resultados. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué tienes tú que decirle a esa madre que te está escuchando ahora mismo? Tú sabes que es muy común a veces ver las personas que dan estas charlas de hogar y familia y que dicen a los padres, bueno, si usted ha sido un buen padre, sus hijos van a estar correctos.
pero no, hemos visto hijos bien formados, bien destacados, estudiosos, trabajadores, emprendedores, de padres que eran borrachos o que estaban de fiesta en fiesta, y hijos e hijas de gente de oración, gente de su iglesia, desviados por ahí. Dice que se sabrá a ciencia cierta si hemos educado bien a nuestros hijos cuando se sepa cómo a Dios se le perdieron ángeles. Tú sabes. Entonces la gente dice, Imagínate. sí, Dios es el Padre Eso es perfecto. profundo. Entonces no hubo problema en Dios. Es en la naturaleza humana, en la decisión que cada quien toma. Entonces mi palabra para esas madres es que no dejen de orar por sus hijos. Yo mismo en una situación que tengo con mi hija, no dejo de orar. A veces uno ve que pasa tanta cosa y no hay como un resultado, pero tengo personas a mi lado que no, sigue orando, porque esa es una hija de la promesa, como dicen Amén. algunas Sí. personas, es con toda la razón, es hija de la promesa, avanza con eso, fue instruida en el camino del Señor, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Así que todos estamos empeñados de alguna forma en esa lucha por nuestros hijos, nuestras hijas. Orar, no dejar de hacerlo, Dios hará el resto. Como vi en estos días un teacher de unos jóvenes que estaban en un evento que decía, I will do my best, God will do the rest. O sea, yo voy a hacer mi mejor esfuerzo, Dios va a hacer el resto de lo que haya que hacer. Tremendo, Exactamente, tremendo. ¿no? Y realmente como seres humanos, a nosotros nos toca hacer una parte. Pero Sí. si ya nosotros hemos hecho lo que nos toca, ¿verdad? La otra parte le corresponde a Dios. Así es. Como ser supremo. Y ahorita cuando yo decía que cómo puede uno aumentar su fe, me gustó mucho cuando usted estaba predicando hoy en la iglesia, algo que usted dijo que de las citas de Elena de White, que a menos que olvidemos cómo Dios nos ha ayudado en el pasado, Correcto. nosotros entonces en el presente, ¿verdad? Sí. Podríamos dudar, pero si Dios nos ha ayudado en el pasado, Él es el mismo Dios de ayer, de hoy, de mañana, y nos puede seguir ayudando siempre. Perfectamente. Esa cita famosísima que dice, no tenemos nada que temer al futuro a menos que olvidemos la forma en que Dios nos ha enseñado y nos ha conducido en nuestra historia pasada. Esa declaración. Y la otra que aparece en el libro El deseado de todas las gentes, al final del capítulo Encarcelamiento y muerte de Juan. Al final, el último párrafo de ese capítulo dice, Dios nunca conduce a sus hijos por un camino diferente al que ellos mismos escogerían si pudieran ver el fin desde el principio. Ajá, como lo ve Dios. Tremendo. Entonces, Amén, gloria a cuando Dios. tú piensas eso, tú dices, wow, tú lo conectas con lo que dice Jeremías 29:11. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. En algunas versiones dicen, para darles un futuro y una esperanza. O sea, Amén. Dios quiere eso para nosotros. Nosotros no sabemos el fin desde el principio, Dios sí lo sabe. Entonces, Dios nunca te va a conducir por un camino diferente al que tú mismo escogerías si pudieras ver el fin Desde el principio. Amén. Gloria a Dios. Bueno, mi gente, esto ha sido todo por hoy se aquí. acabó. Sí, enfoque Eso 7. es lo que estábamos comenzando. Tenemos 30 minutos, 33 minutos. Ah, bueno. Pero antes de irnos, Omar, un mensaje para esas personas que están pasando por un momento difícil en estos momentos. ¿Qué tiene Omar Medina que decirle a ¿Dónde ellos? está mi cámara? Esta es mi Acá es cámara. tu Muy cámara. bien. Vamos a ver. La esperanza se alimenta de promesas. O sea, lo que come la esperanza es promesas. Si tú alimentas tu fe, la duda se morirá de hambre, como dicen. Si alimentas tu Amén, fe, la gloria a duda Dios. se morirá de hambre. Si tú alimentas tu esperanza con las promesas de Dios, grandes cosas van a pasar en tu vida. Si hoy día tú no te sientes tan cerca de Dios como tú estabas antes, mira a ver bien quién fue que se movió, porque no fue Dios. Dios está ahí, sus promesas son fieles y seguras, y tú puedes acudir a esas promesas de Dios y alimentar tu esperanza. Y como dice el escritor británico C.S. Lewis, que me encanta, el autor de las Crónicas de Narnia, fue ateo mucho tiempo en su vida, luego se convirtió. Él había sido cristiano desde su niñez, se apartó y luego regresó cuando ya era un famosísimo profesor universitario. Él llegó a decir, tú no puedes volver atrás y cambiar el principio,
pero desde donde estás hoy puedes comenzar y cambiar el final. Que Dios te bendiga. Amén, amén, amén. Bueno, señores, ya ustedes saben, esto fue, como dije, todo por hoy. Recuerda suscribirte, Enfoque 7 AD, en todas las redes sociales. Tenemos TikTok, puedes buscar en TikTok, Enfoque 7 AD, y también nuestra página de la radio, Girán Radio Ministerio, en todas las redes sociales. Síguenos para que puedas ver y disfrutar de temas como el que acabamos de hablar en estos momentos. Agradecemos a Omar Medina. Agradecemos también, claro, a Omar Medina por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias por la oportunidad. Y bueno, señores, nos vemos en la próxima. Hasta luego. Bye, bye. bye.